Bueno, pronto. Ya vamos a continuar, ahora vamos a ver el tema llamado los 10 principios de la economía. Vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a ver los 10 principios de la economía. Ya. Entonces, bueno, vimos que la palabra economía, ya vimos que viene del griego, que significa el que administra el hogar. Eso es lo que significa economía. Ya, porque de aquí nace la forma de organizar una sociedad, desde todas las disyuntivas que enfrenta una persona dentro de su hogar para distribuir los bienes. ¿Ya? Primero se pregunta quién va a trabajar, qué bienes y cuántos deben ser producidos, qué recursos puedo utilizar o tengo yo para emplear en la producción. Y como mercader o empresario o burgués, ¿a qué precio debo vender los bienes que yo estoy produciendo? Entonces son algunas de todas las preguntas que van surgiendo en la sociedad. Entonces, como ya hemos visto, la administración de los recursos de la sociedad es importante debido a que los recursos son escasos. Esa es la problemática. Si viviéramos en un planeta ideal donde los recursos no son escasos, donde todos podemos tener la cantidad que queramos de cualquier cosa, no habría ninguna problemática. O sea, viviríamos en un mundo perfecto, no habría guerras, no habría eh, problemas internos en los países, no habría problemas de relaciones internacionales, problemas económicos, no habría ningún problema, imagínense, que cada persona pueda tener la cantidad que quiera de cualquier cosa. Pero eso no es así, por eso existen tantas problemáticas, porque hay pocos recursos, en estricto rigor hay muchos recursos, ¿ya? Pero no alcanzan para todos. Imagínense que para 1918, que fue la pandemia de la gripe española, habían 1.000 millones de personas. Y ahora resulta que casi 100 años después tenemos 7.500 millones de personas. ¿Ya? Entonces, es algo también bien básico. Si yo con mi señora me pongo a tener hijos y tenemos 10 hijos, es distinto que si yo con mi señora tenemos solamente un hijo. ¿Ya? Entonces, económicamente va a funcionar distinto. Si tengo 10 hijos, voy a tener que trabajar más, voy a tener que producir más. Entonces, lo mismo sucede en un país. Si tenemos una cantidad de millones y millones de habitantes muy alta, tengo que tener más empresas, tengo que estar preocupado de que no haya mucho desempleo, entonces tengo que estar en constante producción. Entonces, buscando el constante y el infinito crecimiento del país. En cambio, si como matrimonio tengo solamente un hijo, el tiempo que voy a disponer para el tiempo libre, en contraposición con el tiempo que tengo que disponer para trabajar, va a ser muy distinto. Entonces, un país que maneja poca población también tiene menos requisitos o menos necesidades de una producción desenfrenada capitalista. Entonces, esa es una de las teorías de un filósofo y economista llamado Thomas Malthus.
Ya después también le voy a enviar información acerca de él. Él en 1700 y tanto ya decía de que la cantidad de crecimiento de la población estaba descontrolándose y que por eso era necesario que hubiesen pandemias, que existiesen guerras para tratar de controlar un poco a la cantidad de gente que está habitando el mundo. Entonces, también es posible que gran parte de la problemática es el desarrollo poco sostenible del ser humano dentro del planeta, sobre todo considerando que los recursos no alcanzan para todos, y aunque alcanzaran para todos, el egoísmo del hombre siempre va a acaparar por parte de algunos la mayoría de esos recursos y dejarle las sobras al resto. Entonces de ahí van surgiendo parte del problema económico. Vimos cómo la economía es el estudio de cómo la sociedad va a administrar estos escasos recursos que hay. Trata de resolver esa problemática. Entonces también vimos que los economistas estudian cómo la gente toma sus decisiones, cómo la gente interactúa unos con otros, las fuerzas y tendencias que afectan la economía como un todo. Entonces vamos a ver primero la enunciación de los 10 principios de la economía, ¿ya? Esto no es algo tan vital, pero sí es importante que lo sepa más que nada como cultura general cómo surge la problemática económica en virtud de estos principios. Entonces, como primer principio, lo vamos a ir explicando luego, la gente se enfrenta a la toma de decisiones. ¿Ya? Después, el costo de algo es lo que sacrificamos para tenerlo. Después, tercer principio, la gente racional piensa en el margen. Cuarto, la gente responde a incentivos. Quinto principio, el intercambio puede hacer que todos estén mejor. Sexto, los mercados usualmente son un buen camino para organizar la actividad económica. Séptimo, los gobiernos algunas veces pueden mejorar los resultados económicos. Octavo principio, el estándar de vida va a depender de la producción de un país. Noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero, ya lo que se llama la inflación. Y por último, la sociedad enfrenta en el corto plazo decisiones entre inflación y desempleo. Vamos ahora a ir profundizando un poco cada uno de ellos. Y el primer principio es que la gente se enfrenta a decisiones, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una cantidad de dinero y tenemos que tomar la decisión de cómo la vamos a gastar. Y esta decisión va a significar que yo voy a sacrificar algo en virtud de la elección que voy a tomar. Entonces, por ejemplo, la decisión que toma cualquier consumidor es en qué voy a gastar una cantidad de dinero. ¿La voy a gastar en algún pantalón, algunas zapatillas que me gustaron, o en comprar alimentación, mercadería para la casa? Ya tengo que tomar una decisión y tengo que sacrificar una en pos de otra. ¿Ya? Vamos a ver acá lo que decía el expresidente Mujica, ¿ya? Él hablaba de que el tiempo que uno gasta para poder adquirir dinero es lo que realmente está pagando, es el tiempo. Ahí lo vamos a ver. Entonces también, cuando yo tomo una decisión, por ejemplo, es, ¿qué prefiero? ¿Gastar el dinero, como les comentaba, en estudiar en la universidad o en no estudiar y quedarme todo el año de ocioso? Entonces voy tomando decisiones. Entonces la toma de decisiones siempre va a implicar enfrentar un objetivo contra otro, ¿ya? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? En virtud de la cantidad de bienes y recursos que yo tengo para decidir, voy a tener que sacrificar un objetivo en virtud de otro. Entonces ese es un primer principio. Otras cosas que se contraponen es la eficiencia versus la equidad, ¿ya? Y a eficiencia nos referimos que es obtener lo máximo que yo pueda con una cantidad de recursos. En cambio, la equidad significa que los beneficios de esos recursos yo los distribuya de manera justa entre los miembros de la sociedad. Entonces, económicamente también yo tengo que tomar una decisión de qué me importa a mí más. Con esa pequeña cantidad de recursos que tengo, lograr obtener el máximo sin preocuparme de distribuir esos recursos en la sociedad. Ya aquí estoy hablando como por ejemplo, economista o ministro de Hacienda de un gobierno. Ya entonces, con una cantidad de recursos
yo lo que quiero es sacarle más provecho, no importa cómo se distribuyan en la sociedad, o yo me voy a preocupar, en vez de ser eficiente, de ser equitativo, ¿ya? Que esos recursos, no importa si no les voy a sacar tanto provecho, pero distribuirlos de una mejor manera en la sociedad. No tengo acá como estoy mostrando el PowerPoint, no puedo ver el chat, así que de ahí lo voy a revisar para lo que me están comentando. Ya, el segundo principio económico es: el costo de algo es lo que sacrificamos para tenerlo, ¿ya? Las decisiones requieren comparar los costos y los beneficios de las alternativas. Esto bien parecido al primer principio. ¿Qué decidimos? ¿Estudiar o salir? ¿Ya? ¿Ir a clases o ir a dormir? Y aquí vamos a lo que es el costo de oportunidad, que tiene relación con este principio. Entonces, ¿a qué le llamamos el costo de oportunidad? Es lo que sacrificamos para obtener un bien, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener un bien? O sea, si me quiero comprar un computador o un teléfono de última gama, ¿qué tengo que hacer? Tengo yo que sacrificarme para obtener ese bien. ¿Y cómo lo voy a hacer? Trabajando. Entonces, el costo de oportunidad es lo que yo necesito invertir para obtener un bien en particular. Y aquí el expresidente de Uruguay, Mujica, él dice algo bien interesante y revelador, porque es lo que dice que cuando tú compras algo, no, en realidad no lo estás comprando con el dinero, tú lo estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para poder ganar ese dinero. ¿Ya? El dinero es un mero símbolo, ¿ya? No es nada más que un sistema de cambio, pero tú, para poder obtener ese dinero que te permitió comprarte un bien, en realidad tuviste que sacrificar tiempo de tu vida. Entonces, por eso él indica esto, que es bien filosófico. Cuando tú compras algo, no lo estás comprando con el dinero, lo estás comprando en realidad con todo el tiempo de trabajo que tuviste que invertir para gastar, para poder ganar ese dinero. El tercer principio económico: la gente racional piensa en el margen, ¿ya? Esto es un tema que a lo largo del ramo lo vamos a ir entendiendo, porque hablar de margen no es de muy fácil entendimiento, ¿ya? Principalmente se refiere a que yo, mientras más consumo un bien, menos satisfacción me da, ¿ya? Es decir, si yo tengo mucha sed, por ejemplo, eh, no va a ser tan distinto comprarme 5 botellas de agua que comprarme 6, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el margen. Se refiere a que a medida que yo más voy teniendo de un bien, menos satisfacción personal me está dando, ¿ya? Si yo en un día tengo 10 chocolates, el primer chocolate me va a dar una satisfacción mucho mayor que el décimo, ¿ya? Porque cada vez que yo consumo algo me va dando menos satisfacción. Mientras más tengo algo, menos me satisface. A eso se refiere con la marginalidad en la economía, ¿ya? La marginalidad de la economía es la menor satisfacción que me da un bien o un producto a mayor consumo. Entonces, según estos principios económicos que fueron refutados ahora el 2017 con un economista llamado Richard Thaler, que él creó la economía psicológica, porque lo que pasa es que los economistas clásicos siempre establecieron de que el ser humano tomaba decisiones racionales a la hora de, de pensar en la economía, ¿ya? Entonces, este nuevo economista llamado Richard Thaler, él refutó la teoría de los economistas clásicos, porque él dice el ser humano en realidad no toma decisiones racionales en la economía, ¿ya? Las decisiones son muchas veces irracionales. Es muy difícil que la gente tome decisiones sabiendo de aspectos económicos. Entonces él rompe la teoría que se había tenido hasta prácticamente el año 2000, donde los economistas decían, no, los seres humanos todos toman decisiones económicas de forma racional. Me caí, disculpen. Entonces, como les iba diciendo,
el ser humano no siempre toma decisiones racionales, ¿ya? Y esto también se debe en virtud de la creación de ciertas técnicas de marketing, ¿ya? Por ejemplo, hay ciertas técnicas de marketing en donde en un supermercado ponen los productos más caros justo en el área visual de la persona y los productos más baratos los ponen en la parte más lejana de la visual de una persona, en la parte baja, por ejemplo, de este estante. También hay teorías de marketing como la teoría del contraste, donde es muy típico en las ofertas que dicen antes costaba 100.000 pesos y ahora cuesta 50.000 pesos. Y resulta que muchas veces esto no es cierto, pero ahí caemos en los problemas cognitivos del ser humano. Creemos que realmente es una oferta y compramos las cosas. Entonces, este economista Richard Thaler, que habla de la economía psicológica, él dice de que nuestros problemas cognitivos, nuestros sesgos cognitivos, nos hacen tomar decisiones irracionales, ¿ya? No como lo dice este principio que habla de que la gente toma decisiones de forma racional, ¿ya? Entonces, como le digo, esto fue refutado por este economista llamado Richard Thaler, ¿ya? La gente no tomaría decisiones económicas racionales, porque es muy poca la gente que realmente tiene conceptos de economía y de estudio económico en su cabeza. Generalmente uno toma decisiones irracionales de por qué me gustó más esto, de que me gustó el color. Entonces, no todos hemos logrado un desarrollo intelectual económico para tomar decisiones, ¿ya? El cuarto principio se refiere a que la gente responde a los incentivos, ¿ya? Los cambios marginales en los costos o los beneficios motivan a la gente a responder. Es decir, cuando a mí me dan un incentivo, yo tomo una decisión económica. Eso es más que nada. Si a mí me incentivan en que voy a pagar menos impuestos o el permiso de circulación me va a salir más barato si lo pago los 5 primeros días, yo respondo a esos incentivos y lo más probable es que voy a ir a sacar el servicio de circulación dentro del plazo que me dan el beneficio, ¿ya? Entonces así funcionaría, según este principio, el sujeto en la economía. Ya también otro de los puntos indica que el intercambio puede hacer que todas las personas estén mejor. Espérenme un segundo, por favor. Y entonces, el intercambio puede hacer que todos estén mejor. Y esto se refiere a que en el mercado todos salimos ganando porque todos buscamos el intercambio de bienes que nos van a ayudar a nuestra subsistencia, ¿ya? Y la competencia de uno u otro vendedor genera ganancias, ¿ya? Porque si un vendedor me ofrece un producto a un mejor precio y de una mejor calidad, claramente esta competencia es positiva, ¿ya? Entre los productores de bienes y servicios, al competir, el consumidor es el que tiene el beneficio final. Entonces, por eso el intercambio también puede hacer que todos mejoren y también permite de que la gente se vaya especializando en lo que hacen mejor, ¿ya? Si yo tengo más capacidad para realizar un producto, me voy a dedicar al desarrollo de ese producto. Otro de los puntos también tiene que ver con los mercados que indican que son generalmente el mejor camino para organizar la actividad económica, ¿ya? En una economía de mercado, las familias deciden qué van a comprar y quién va a trabajar para eso. Las empresas deciden quién va a ser contratado y qué producir. Acá el autor del libro que vamos a leer próximamente observó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible. Esto es lo que les indicaba yo, que él dice que la economía se regula en el mercado por sí solo, ¿ya? No tiene que haber ninguna intervención por parte del Estado. Esta es la famosa mano invisible que estaría moviendo el mercado por sí solo. Acá dice que debido a que las familias y las empresas observan los precios cuando van a decidir comprar y vender, toman en cuenta, aunque no se den cuenta de ello, los costos de sus acciones. Entonces, claramente acá las familias y las empresas toman decisiones cuando algo les cuesta más o les es más
más beneficioso. En consecuencia, los precios guían a los que toman decisiones a alcanzar resultados que tienden a maximizar el bienestar de la sociedad como un todo. Séptimo, este es otro de los principios económicos que dice que los gobiernos pueden en algunos casos mejorar los resultados del mercado. ¿Ya? Esto fue lo que... Entonces, por ejemplo, cuando los mercados fallan, el gobierno puede intervenir para promover la eficiencia y la equidad. Entonces acá habría un pensamiento ya más un poco de planificación por parte del Estado en la mejora de los mercados cuando estos fallan, ¿ya? Por ejemplo, la crisis subprime del año 2008 en Estados Unidos, ¿cuál fue el problema? El problema fue de que el Estado, a través de su gobierno, no regulaba los préstamos que hacían los bancos. Los bancos, a través de incentivos que recibían los ejecutivos, le decían a tal ejecutivo, si usted es capaz de crear o de vender 10 hipotecarios por día, le vamos a dar un incentivo económico de tal cantidad de plata. Que fue algo que pasó con la Polar acá en Chile, pero en Estados Unidos fue mucho más impresionante porque le daban tanto dinero de incentivo a los ejecutivos que estos comenzaron a darle hipotecarios a cualquier persona, inclusive personas que no tenían cómo pagar, personas que no tenían ni siquiera un sueldo para poder pagar el hipotecario. ¿Y qué pasó? Como bajaron los requisitos de dar hipotecario, le dieron a mucha gente y toda esa gente dejó de pagar. Y cuando dejó de pagar, los bancos comenzaron a quebrar. Y cuando comenzaron a quebrar tantos bancos, las aseguradoras de esos bancos que no están preparados para una quiebra masiva de sus asegurados también comenzaron a quebrar. Y eso ocasionó una debacle a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque ahí había un fallo del mercado y el gobierno no intervino. Entonces, eso es lo importante. El gobierno, el Estado tiene que intervenir en algunos casos cuando la economía no funcione bien. Ese es el séptimo principio. Entonces, por ejemplo, acá habla de fallas de mercado que ocurren cuando el mercado falla en asignar los recursos eficientemente. Las fallas del mercado pueden ser causadas por una externalidad, es decir, por el impacto que la acción de una persona o una empresa genera al bienestar de otra. Las fallas del mercado también pueden ser causadas por el poder de mercado. Esto se refiere a la capacidad de una persona o una empresa de influenciar los precios del mercado, ¿ya? Entonces también podría haber fallas del mercado por lo que vimos que era la colusión. Octavo principio, el estándar de vida depende de la producción del país, ¿ya? Y esto es claro, si un país produce más bienes y servicios, la gente va a poder optar a esos bienes y servicios y tener un mejor estándar de vida. ¿Ya? ¿Y cómo se mide? Comparando el ingreso per cápita de los países, comparando el valor del mercado de la producción de un país. Noveno principio, los precios se incrementan cuando el gobierno imprime mucho dinero. ¿Ya? Acá sucede algo muy similar a lo que sucede con la ley de oferta y demanda. Cuando yo tengo mucho de un bien, ¿qué creen ustedes que pasa con el precio de esos productos? ¿Ya? Por ejemplo, si hay mucha producción de papa acá en Chile, o se produce mucho cobre, ¿alguien me puede decir qué cree que sucede con el precio de ese bien cuando hay mucho? ¿Baja o sube el precio cuando Sube, tenemos? sube. Ah, Baja. baja el precio. Debería bajar el precio. Exacto, sí. Baja el precio porque resulta que cuando yo tengo una excesiva oferta de algo, para que toda la gente compre ese producto que está sobrando, y sobra porque no toda la gente lo necesita, el precio baja. El precio de las cosas sube cuando hay escasez. Cuando de un producto, de un bien, hay muy poco, como mucha gente va a querer consumirlo porque hay muy poco, ahí es cuando sube el precio. Pero cuando hay mucho de algo, el precio baja. Entonces, cuando el gobierno imprime mucho dinero, pasa lo mismo que cuando hay mucha papa, por ejemplo. ¿Ya? Si hay mucha papa, el precio de la papa va a bajar. Cuando hay poca palta, el precio de la palta sube, ¿ya? Porque hay poco de algo porque se hace muy difícil poder generarlo. Entonces, cuando el gobierno, a través del Banco Central, que es el que imprime el dinero, cuando imprime mucho dinero,
el valor del dinero baja, ¿ya? Y es decir, cuesta más, ahí se produce el fenómeno de la inflación, cuesta más comprar algo cuando hay mucho dinero, ¿ya? Entonces, fue lo que ha pasado, por ejemplo, pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que quedaron en mal estado económico que comenzaron a imprimir más dinero, porque la gente no tenía plata. Entonces, al imprimir más dinero, el dinero pierde su valor, porque no es un bien escaso, sino que es un bien que sobra. Y al perder valor, la gente tenía que ir a comprar un kilo de pan con carretillas lleno de plata. Entonces, ese es un problema económico que surge cuando hay mucho dinero en el país. Por lo tanto, el Banco Central tiene que establecer políticas económicas bien estudiadas a la hora de generar y de imprimir más dinero, ¿ya? Lo mismo cuando hay poco dinero, ¿ya? Si hay poco dinero en el país, entonces las cosas van a costar, va a variar ahí su valor. Entonces, esto lo vamos a ir analizando ya con el paso del curso, porque es algo que puede ser un poco complejo en estos momentos. Ya vamos a verlo cuando veamos el tema de la inflación. Ya, pero la inflación a grandes rasgos es el incremento del nivel general de precios de la economía. Ya hay mucha inflación cuando las cosas suben mucho su valor. ¿Ya? A eso nos referimos con inflación. Entonces es cuando incrementa el nivel general de precios de la economía. Cuando todos los productos de una canasta, productos básicos, suben mucho su precio, ahí estamos hablando que hay inflación. Y como les decía, una causa de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero, ¿ya? Cuando hay mucho dinero, entonces las cosas suben de precio. Después vemos cuando el gobierno crea grandes cantidades de dinero, el valor del dinero cae, ¿ya? Eso es lo que vimos. Ahora lo vamos a mencionar, pero yo sé que puede ser un poco difícil de entender. Vamos a ir con el tiempo haciéndonos un poco más de esta idea hasta tener bien claro el concepto de inflación. Y como último principio, la sociedad se enfrenta en el corto plazo a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿Ya? Porque acá, cuando hay poco dinero en el país, va a haber poca inversión, va a haber pocos negocios, la gente va a comprar menos porque hay poco dinero. Eso genera desempleo. Entonces, ¿qué dice el Estado o el gobierno de turno? Dicen, ya entonces para que haya más empleo vamos a generar dinero, para que la gente pueda invertir más. Hagamos el Banco Central que preste más dinero a los bancos comerciales para que los bancos comerciales den más crédito a una tasa de interés más bajo. Entonces, imprimamos dinero para que haya más dinero en el país y haya más inversión y haya más empleo. Pero ahí está la problemática, que si imprimimos mucho dinero, tenemos este problema de inflación, que todo sube de precio. Y la curva de Phillips es un término económico que habla de esta diferencia entre inflación y desempleo. Ya, pero como les digo, con el tiempo vamos a ir familiarizándonos más con estos temas que son ya un poco más netamente económicos que pueden complicarse. Y a ver que tengo algunos comentarios acá. Claro, oferta y demanda. Ejemplo, el alcohol gel, guante y mascarilla. Exactamente. Ese es un claro ejemplo de cómo la demanda excesiva de un bien hace que se agote el stock y el mercado, para efecto de que no se agote el stock de esos productos, y como escasean, sube el precio. Y entonces, en el caso del alcohol gel, los guantes y la mascarilla, hubo una excesiva demanda, por lo tanto los precios subieron y el stock de esos productos se disminuyó hasta casi desaparecer. El tema de la palta, con el dólar es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver también más adelante que con el dólar sucede lo mismo, cuando hay mucha compra de dólares por parte del Estado, el valor del dólar va a bajar, ¿ya? El dólar funciona igual como que compráramos o como que en el país hubieran más papas, ¿ya? Ese es como el ejemplo clásico. Si hay muchas papas en el país, va a costar barato, pero si tenemos poca producción, hay pocas papas, van a costar más caras. Con el dólar funciona igual. Esa es una forma de regular el precio del dólar que tienen los países, ¿ya? Cuando el precio del dólar acá en Chile, con toda esta crisis, aumentó mucho, ¿qué hizo el Banco Central? Compró y sacó más dólares al mercado, ¿ya? Porque de esa forma, al sacar más dólares al mercado, ya no hay tanta escasez. Y al no haber escasez del dólar, sino que haber una sobregeneración de esta moneda, hace que el precio baje.
Ya estas cosas las vamos a ir viendo, pero claro, el ejemplo del dólar es muy bueno. Aquí tenemos acá la definición de inflación, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Claro, es una información bien completa. Claro, acá también me dicen que no es tan lineal, depende de que la emisión tenga respaldo o cuando no hay incentivos para la inversión. Claro, o sea, ahí el respaldo lo tiene que generar el Estado. ¿Ya? El Estado es el que a través del Banco Central genera la emisión de moneda, pero el Estado es el que hace el respaldo. Y claro, en términos económicos es manteniendo todas las demás constantes fijas, pero justamente no es tan lineal, hay muchos otros factores que van a intervenir. Ya, pero vamos de a poco, porque si no nos vamos a enredar en estos temas un poco más profundos. A ver. Ya. Ya, entonces hablamos de los 10 principios. Quedan 8 minutos. Ya. La idea es hacer una última sesión después de esta. Como estamos en el tiempo, son 20 para las 9. Voy a enviarles la última dirección, la última sesión de 40 minutos y con esa finalizamos ya esta clase. Así que nuevamente voy a cerrar esta sesión y les envío de inmediato un correo. ¿Ya? Ahí nos vemos en la próxima y última sesión.